Buenas noches, le vamos a hacer una pequeña presentación. El grupo está conformado por Luis Mario, por Dairo Álvarez y mi persona, Keiner Zapata, quien les hará la pregunta a los dos compañeros. Bueno, la primera pregunta para el compañero Luis Mario dice así: ¿cuáles son los niveles del sistema educativo colombiano? Y defínalos y diga los años de escolaridad de cada nivel. Bueno, entonces tenemos que... ¿me repite la pregunta un segundo, por favor? Sí, claro. ¿Cuáles son los niveles del sistema educativo colombiano? Defínalos y diga los años de escolaridad de cada nivel. Bueno, entonces los niveles que componen al sistema educativo colombiano están desde el nivel básico, el nivel medio y el nivel superior. Definirlos básicamente es decir que estos van desde el primero, que es el básico, trata desde que se puede dividir en dos, que es el primero sería básica primaria y básica secundaria, en donde tenemos que básica primaria va desde el grado preescolar hasta el grado quinto, que es donde ya subimos al grado de básica secundaria, en donde vamos desde sexto hasta el grado noveno. A partir de ahí entonces se divide a educación media, que educación media puede ser desde el grado 10 hasta una técnica que puede promulgarse hasta un grado 12. Pero como lo tenemos normalmente fundamentado en las instituciones de Colombia, se habla hasta el grado 11, pero también tenemos que incluir a la educación media, que teniendo en cuenta lo que nos dice el texto, también lleva las tecnologías y los tecnólogos, así como las normales superiores. Muy bien. Bueno, para el señor Dairo, ¿qué cambios ocurrió? Disculpen. ¿Qué ocurrió en el sistema educativo colombiano en la década de los 90? En la década de los 90 ocurrió, por decirlo así, como una reforma que nació la ley 115, de cual de ahí nació la reforma de la educación, Una reforma a la educación, así va una muy bien. reforma de educación. De que esa reforma de educación fue como la que acompañó al ME a, acompañó al ME en su ciclo de tomar sus decisiones, por decirlo así. Que ahí se dividió y nacieron las tres, la- las, la- Los tres niveles los de tres niveles de educación, los cuales son educación básica, educación media y educación superior. Bueno, Bueno, la, entonces, como que aportándole un poco al compañero que tiene razón, que lo que quiso decir de pronto fue que la educación, la Ley General de Educación fundamentó al MEM para que siguiera cumpliendo su trabajo. bueno, la segunda pregunta para el señor Luis Mario. En el texto habla de los lineamientos curriculares. Entonces, ¿considera usted que está cumpliendo lo dicho estos lineamientos en la educación colombiana? Bueno, entonces, a ver si se están cumpliendo. Eh, Teniendo en cuenta lo que yo sé acerca de los lineamientos curriculares, que como me hice una educación media en una normal superior, donde hacen mucho énfasis en esto, considero que esto no se está cumpliendo, porque según lo que nos dice el texto, es que los lineamientos curriculares se hicieron con el fin de que la educación se presentara con el fin de obtener un aprendizaje significativo. Un aprendizaje significativo es el que nosotros podemos aplicar. Entonces, teniendo yo en cuenta mi experiencia en lo que voy de que empecé a estudiar hasta por decir el grado 11,
nunca tuve como que una enseñanza que estuviera determinada a que el profesor me enseñara a mí a cómo aplicar esto, por ejemplo, un conocimiento en la vida en general, ni en mi vida cotidiana, ni tampoco para aplicarlo sencillamente en una actividad de clases. Todo era conocimiento y, o sea, lo que quiero decir es que no me hayan enseñado una aplicación, pero dice que tiene que ser un aprendizaje significativo, como ya lo dije, es con el fin de obtener un aprendizaje que se pueda poner en práctica. Y la verdad es que nunca tuve como que un profesor que me llevara a enseñar para luego poner en práctica en actividades que uno puede hacer en un colegio muy sencillamente, con, por ejemplo, creo que ya lo había escuchado de un profesor anterior que nos daba un ejemplo de que podíamos hacer una huerta y utilizar el teorema de Pitágoras o el área de un cuadrado o cosas sobre la geometría que nos servirían para ayudarnos en nuestra huerta y además para que la huerta nos ayudaría a explicar mejor estos temas. Entonces considero que no se están aplicando de manera correcta los lineamientos curriculares. Que no digo que que todos los maestros no lo hagan, sino que los que me dieron a mí no lo hicieron. Bueno, muchas gracias. La segunda pregunta para el señor Dairo dice así: ¿cuál es la diferencia en la duración y calidad de la educación ofrecida por el sector oficial y el sector no oficial en Colombia? La diferencia que, según mi punto de vista, la que veo es de los sectores que son las educaciones que son privadas y las públicas, ya que podemos ver que en las educaciones privadas uno puede llevar a los niños a los hogares desde los 2 años, y en las públicas uno le da solamente un año de educación y ya al siguiente año uno lo pone en preescolar. Que eso influye mucho porque cuando ya un niño de la educación privada llega a preescolar, ya él sabe leer, pues hasta cierto punto que puede llegar a sumar y restar. Y en cambio que en la educación pública uno no se enfocan tanto en enseñarle a los niños, sino como llevarlos a dormir o pasar el tiempo en un CDI, que en sí no le están enseñando nada. Y cuando llegan a preescolar no saben ni los números, ni llegar a tampoco aprenderse la ciudad. Bueno, y finalizamos con una última pregunta para el compañero Luis Mario, que es la siguiente: ¿cuál es su punto de vista sobre la tasa de deserción que nos plantea el texto? Bueno, voy a hablar bueno, digamos que lo que dice el texto es muy cierto incluso en la actualidad, porque como podemos ver el texto nos dice que a medida que los niveles de educación van subiendo, me refiero a los grados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo hasta 11, se suele ver que siempre empieza una gran cantidad de niños, pero a medida que pasa el tiempo, estos mismos niños no van a ser los que están en el sistema de educación. Y lo que nos dice el texto es que a medida que pasa estos grados, va a haber mayor deserción, va a haber un mayor porcentaje de deserción con respecto al grado. Y yo considero que esto es muy cierto incluso aún en la actualidad, porque podemos ver que teniendo en cuenta las situaciones sociales de las personas, teniendo en cuenta también lo económico, todo esto, algunos jóvenes o algunos niños terminan trabajando a temprana edad y por esa razón no pueden ir a estudiar. Entonces, esto, ¿por qué sucede? Que a mayor grado, mayor la tasa de deserción. Digo yo, y con lo que leí del texto, puedo decir que esto ocurre por esto que estoy diciendo en este momento sobre el contexto político y social y económico del niño. Que hay niños que desde muy temprana edad les toca trabajar para ayudar a su familia. Entonces hay niños que, por ejemplo, de 9 años ya tienen que estar trabajando y por estar trabajando no pueden estar en educación. Pero ya ese niño llevaba primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, llevaba hasta cuarto. O sea que dejó de estudiar en cuarto, quinto.
Bueno, lo mismo pasa en los grados superiores, que por lo general también puede ser por la misma problemática social, económica, que esto ocurra, que los jóvenes que tienen que ayudar a su familia a mantenerla, entonces les toca desertar del colegio y ayudar a su familia por medio del trabajo. Lo mismo pasa en la educación superior. Hay jóvenes que quieren estudiar, que quieren ser profesionales, pero por el simple hecho de tener una problemática político-social, social-económica, entonces les toca desertar de la universidad para ayudar a su familia por medio del trabajo. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.